instrumento? La guitarra. ¿Mermelada favorita? Rosa mosqueta. ¿Una prenda de mujer? Tanguita. Moscardelli, ¿probó con Quiniela Plus? Con Quiniela Plus tenés un pozo mínimo asegurado de 800.000 pesos y podés ganar con 8, 7, 6 y 5 aciertos. Lotería de la Provincia. Seguimos buscando sensaciones entrerrianas. Hoy presentamos Termas. El agua caliente en tu cuerpo, el sol del atardecer y la sensación de haber hecho algo bueno y saludable para vos. Vení a Entre Ríos. Viví las termas. Un mundo dinámico, fascinante, digital, donde descubrimos posibilidades que te sorprenden, que te divierten, que hacen todo más sencillo, que mejoran tu vida, tu mundo, un mundo para todos. Telefónica. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente Acción Urbana para hacer de Buenos Aires la ciudad que todos y todas queremos y nos merecemos. Una ciudad más segura, una ciudad más inclusiva, una ciudad más verde. En el programa de hoy, un tema que hemos tratado muchas veces, la idea de una ciudad accesible, una ciudad para todos y todas, hablando de accesibilidad integral y en particular accesibilidad para las personas con discapacidad. A veces, cuando se planifican las ciudades, históricamente han sido pensadas para los varones blancos, heterosexuales, de clases medias acomodadas, sin discapacidad y con auto. ¿Sí? Las ciudades y las grandes ciudades, una megalópolis como Buenos Aires, parece armada para la gente con auto. Hay que desmontar esta lógica y pensar en los niños, en las niñas, en las mujeres, en las personas con discapacidad, en los adultos mayores, en las distintas necesidades del uso del espacio público. En particular, en relación a las personas con discapacidad, no se trata solo de la accesibilidad física, también hay barreras que tienen que ver con las personas que tienen problemas auditivos o problemas visuales. Fíjense los riesgos, los peligros del tránsito, del transporte, yendo en un medio de transporte como es el subte, que una persona no le digan auditivamente cuándo tiene que bajar en una estación o que de repente no haya señalización para las personas con discapacidad auditiva y que no puedan saber visualmente en dónde tienen que bajar o si un subte sigue de largo. ¿Qué pasa cuando se hacen rampas pero los autos se estacionan en las rampas? ¿Qué pasa dicen que algo funciona, hay un ascensor en una estación pero la estación no tiene mantenimiento o un chofer de colectivo no baja la rampa que tiene el colectivo aunque esté adaptado o un taxista sigue de largo y no para cuando lo detiene una persona con discapacidad? La gente con discapacidad se tiene que estar ocultando atrás de una persona que lo acompaña para que un taxi pare. De estas cosas vamos a hablar en el programa de Acción Urbana de hoy, con muchos expertos y amigos invitados. ¿Nos acompañan? Bueno, ya que estamos en Acción Urbana hoy hablando de la accesibilidad integral en la ciudad. Y para esto nos acompañan Mónica Bianchi, ella es ex legisladora de la Ciudad de Buenos Aires y bueno, tiene un rol muy activo en la coordinación de la comisión en la Cancillería del Grupo de Personas con Discapacidad. También nos acompaña Mariano Godachevich. Él es abogado, especialista, experto en temas de discapacidad y especialmente protagonista de la lucha por la inclusión de las personas con discapacidad visual. Y también nos acompaña la titular de Acceso Ya, ella es directora de Acceso Ya, Fernanda Vietti. Acceso Ya es una de las organizaciones
no gubernamentales que más activamente viene haciendo visible las barreras y la falta de accesibilidad. Así que estoy muy contenta porque vamos a hablar de distintos planos de esta discapacidad, de nuestra ciudad para integrar a las personas con discapacidad. Bueno, Mónica, vos tenés un mapeo general del diagnóstico de qué falta en la ciudad de Buenos Aires para ser una ciudad inclusiva desde la accesibilidad integral. En realidad falta muchísimo. Como vos decís bien, estamos hablando de accesibilidad integral o accesibilidad universal. A veces la gente cuando piensa en accesibilidad se hace la idea de una rampa. Pero en realidad nos falta mucho. Las personas con discapacidad encontramos en la ciudad de Buenos Aires muchas barreras, distintas discapacidades. A veces a las personas sordas se nos hace muy difícil estar, por ejemplo, pendiente de los anuncios que pueda hacer alguna institución, algún comercio. En los bancos, por ejemplo, suelen llamar por nombre. O suelen hacer los anuncios de decir, la caja 4 en el subsuelo se abrió, y uno sigue ahí, porque no escuchó. En el subte suelen hacer anuncios a través de parlantes. Eso en el tema de los sordos. No hablemos lo que es caminar para una persona con silla de ruedas, bastones canadienses o una persona con discapacidad visual, caminar por alguna calle de Buenos Aires, pero más aún por las del centro. En la legislatura, por ejemplo, donde está la legislatura, donde se accede al cabildo, si no hay arbolitos en el medio, hay como unas balas, que le digo yo, que están puestas ahí no sé para qué. Y es difícil caminar por ahí. Para una persona en silla de ruedas, para una persona con discapacidad visual de cualquier tipo, sea con ciego o con discapacidad visual disminuida. Digo, nos es difícil a nosotros. De todas maneras, yo creo que en muchos casos de la sociedad civil es como que estamos poniendo el foco en ver de qué manera vamos a poder transformar esa realidad en la que vivimos. Entonces salen las asociaciones civiles a golpear puertas, a ver de qué manera podemos diagramar nuevas políticas públicas. Lo más grande que se ha dado en estos últimos tiempos para nosotros ha sido la posibilidad de incluir dentro de la ley de medios lo que es la accesibilidad. En el artículo 66 de la ley de medios nos va a permitir a nosotras, las personas con discapacidad, que ese aparatito que tienen muchos en sus casas deje de ser una caja negra. La televisión, ¿te referís a la obligación de las empresas, de los canales, de ser accesibles para todas las personas, no importa cuál sea su discapacidad? Exacto, hablamos del subtitulado, hablamos de la lengua de señas, hablamos de la audiodescripción para las personas con discapacidad visual y hablamos de la audiodescripción para las personas con discapacidad intelectual en ese nuevo concepto que estamos tratando de instalar, que se llama el español simple, que no es tan difícil, pero hay que instalarlo. De ese tipo de cosas que a nosotros nos permite voltear barreras y tener igualdad de oportunidades que el resto. De eso se trata, tratar de tener una ciudad accesible. Y Buenos Aires no es precisamente accesible, ni las plazas, ni las veredas, ni los anuncios, ni nada. Te hago una pregunta en relación a la ley de medios. ¿Qué grado ya de cumplimiento hay de los canales de televisión abierta o de cable? Mira, yo te diría que el porcentaje tal vez se va elevando día a día, pero podemos decir que el 40% de los programas de los canales públicos y privados están como empezando a subtitular, la mayoría tiene lengua de señas,
casi ninguno tiene audiodescripción de ninguno de los dos tipos. El problema no es tanto subtitular por subtitular. El problema es cómo hacerlo. Si a mí en el subtitulado que me aparece no tiene nada que ver con lo que dice la persona, con lo que está diciendo el locutor o el actor, es como que no me sirve el subtitulado. Lo que tiene es hacerlo y hacerlo bien. Entonces, a nosotros todavía nos está costando bastante y estamos trabajando muy seriamente en lo que es un protocolo. Tenemos que armar un protocolo para que los canales, más allá de lo que especifica tanto el articulado como la reglamentación del artículo 66, tiene que haber un protocolo. La pregunta, ¿cuánto? ¿1 o 2 renglones de subtitulado? ¿A qué velocidad subtitulamos? La lengua de señas, ¿a qué tamaño? Que sea visible para todos. La audiodescripción, por ejemplo, ¿qué tipo de programas se pueden audiodescribir con la suficiente entendimiento y claridad como para que pueda ser entendido por cualquier persona? Y en el caso específico de la audiodescripción todavía tenemos que aprender el español simple. Mariano, bueno, primero digamos que Mariano acaba de ser designado experto de OEA, representante de nuestro país ante el comité de OEA, así que nuestras felicitaciones y Gracias. nos pone muy contenta que alguien con tu trayectoria y tu experiencia llegue a esta posición. Pero contanos en relación a la ciudad de Buenos Aires y a las urbes, ¿cuáles son los problemas, las barreras con las que se enfrenta una persona con discapacidad visual? Yo creo que tenemos un serio problema de diseño. Por ejemplo, cuando se puso en marcha el Metrobús o se pone en marcha ahora la peatonalización del centro de la ciudad, las personas con discapacidad, en particular visual, pero también, supongo lo dirá Fernanda mejor, motora, tenemos serias dificultades. Sí, se pondrán rampas. El punto es que para caminar por las calles peatonalizadas, con una circulación y convivencia con los vehículos, es muy complejo porque da una percepción de mucho riesgo, más allá de que ese riesgo exista o no, pero el auto viene, convive con uno caminando por allí, sorteando las motos que están en las, entre la vereda o entre la calle y la medianera, digamos, que se ponen muchas veces muchas motos, media cuadra de motos, y eso la verdad es que es una situación bien compleja que a la hora de diseñar la política pública no se consideró. Para ser propositivos, ¿cómo se resuelve este tema en otras ciudades o en otros países? ¿Hay algún sistema auditivo que ustedes puedan escuchar? En particular a mí me tocó ver el Metrobús de México, que la verdad que no me pasó lo mismo, porque era muy el Metrobús de México es muy parecido al de acá, pero también hay inspectores que te avisan las paradas, o el conductor las avisa, y el Metrobús sí me parece más accesible, más allá de que al dejarte en el medio de la calle, digamos, requerís mucha campaña de concientización de la comunidad en general, para que cuando estés parado allí alguien te cruce, y a veces pasa tiempo porque, digamos, estás en el medio de la avenida. Hablas del de la 9 de julio. El de la 9 de julio, por ejemplo, pero el Juan Justo también pasa lo mismo, que son los que más uso. Hay una campaña fuerte de concientización respecto a que si ves a una persona con discapacidad ayuda a cruzar, sería importante a nivel propositivo. Y en la vía pública creo que hay que pensar en las veredas, estas con las calles peatonalizadas, cómo hacemos para que los conductores conduzcan a menos velocidad. Porque la percepción de uno es que viene el auto y yo a lo mejor estoy delante y el auto viene de atrás, no me va a ver el bastón, no va a suponer que yo soy ciego y a lo mejor me hace señal de luces. Bueno, va a ir perdido porque no lo voy a ver. Entonces, alguna campaña a este punto concientizando sobre el compartir vehicularmente las situaciones, más allá que la Unión Mundial de Ciegos desaconseja ese tipo de medidas de convivencia. Otra dificultad en ciudad, me parece, tiene que ver con las obras.
las obras de construcción que ponen andamios, entonces el bastón pasa por debajo del andamio, pero en general uno se termina golpeando en la cabeza o en el pecho, porque claro, el bastón pasó. Ahí la concientización ha mejorado ciertamente de los inspectores de obra, de los arquitectos, para poner cintas de prevención. Claro. Es muy importante para que uno no se pegue con el andamio. Y también en las playas de estacionamiento es una dificultad, porque la playa de estacionamiento no siempre tiene el llamador, digamos, que avisa que el auto adentro sale. A veces es lumínico, con lo cual le viene muy bien a Mónica, pero no es auditivo, entonces no lo escuchamos. O hay mucho ruido en el centro, entonces por más que lo escuches, digamos, el nivel de ruido es muy alto. Ahí tenés un problema de convivencia con los vecinos, ¿no? Que supongo que cuando estás sorprendido, todos los vecinos, al escuchar pim, pim, pim todo el tiempo, es complejo. Son la importancia de trabajar de manera inclusiva y al diseñar las políticas, que creo que, si me permitís, es lo más importante, ¿no? Al diseñar las políticas de la ciudad son inclusivas, debieran serlo. Nos pasa en el Ministerio de Justicia, yo trabajo, como vos sabés, en un programa especial de atención a personas con discapacidad, el Ministerio de Justicia, la JUS, nos pasa todo el tiempo con el tema de vivienda. Los dispositivos de ciudad no siempre, para personas en situación de calle, son adecuados para personas con discapacidad, en particular discapacidad mental, intelectual o discapacidad motora. Entonces, el dispositivo del albergue está, pero cómo esas personas son atendidas en el lugar, hasta dónde se entiende que tienen que tomar medicación, eso a veces cuesta. Y muchas veces, como lo dijo la Corte en un fallo, tanto en Ciudad como en Nación, no es un tema de presupuesto, porque el presupuesto está. Lo que pasa es cómo se implementa la medida, y a lo mejor con el mismo dinero, más allá de pagarle un hotel, que no siempre es accesible, se puede alquilar un apartamentito o un ambiente donde esa persona que tiene un niño con discapacidad muy severa puede tenerle mejor atención. Pero bueno, esas cosas muchas veces en el diseño de la política faltan. Es muy importante lo que estás diciendo y lo que dijo Mónica. Nosotros queremos recordarles que más allá del Observatorio de Derechos de las Personas con Discapacidad a nivel nacional, estamos promoviendo la creación de observatorios de derechos de las personas con discapacidad a nivel de cada provincia, y en el caso de la Ciudad Autónoma se ha presentado públicamente este observatorio el 3 de junio. Así que, por favor, pueden entrar en contacto con nosotros a través del Twitter, @Lugartino, o a través del Facebook, o a través de nuestros canales de comunicación habituales, para que quienes quieran participar en el grupo de trabajo de accesibilidad en la Ciudad de Buenos Aires puedan hacerlo, para precisamente establecer estos canales de diálogo con el gobierno de la ciudad, que no es solo la Copidis, que en este caso es la Subsecretaría de Transporte, que es el área de planeamiento urbano, y fundamentalmente para exigir que en la Ciudad de Buenos Aires haya planeamiento urbano estratégico participativo. Si estas obras que todos valoramos, como la peatonalización o como el Metrobús, se hicieran con un planeamiento urbano participativo, este tipo de situaciones se podrían, desde el momento de inicio, haberlas resuelto, ¿verdad? Pero bueno, quiero escuchar de la experiencia, de la trayectoria de Acceso Ya, desde que ustedes están trabajando ya 10 años. 10 años. ¿Ves cambios, ves avances? ¿Las cosas van lentas, van rápidas? ¿En qué nos podés ayudar para proponer los cambios que faltan? Falta todavía mucho trabajar. Nosotros trabajamos en accesibilidad física y la verdad es que es cierto que ha avanzado. Si comparamos 10, 15 años atrás, la ciudad ha mejorado, pero creo que esos logros fueron en gran parte no por una voluntad política, sino muchas veces por las organizaciones, la sociedad civil, que estamos permanentemente señalando todos los impedimentos que las personas con discapacidad viven a diario en la ciudad.
Desde la ONG, cuando empezamos a trabajar en accesibilidad, lo más grosero, lo más terrible que vimos fue la falta de accesibilidad en las escuelas públicas y privadas de la Ciudad de Buenos Aires. El 85% no eran accesibles. Había miles de chicos excluidos del sistema educativo por las barreras arquitectónicas que había en la ciudad. Empezamos a hacer reclamos y diferentes gestiones, fueron desoídas, y tuvimos que interponer una acción de amparo contra el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires exigiendo esta accesibilidad física. 8 años nos llevó esta acción judicial, cada vez que teníamos sentencia positiva y favorable, se apelaba, hasta que quedó finalmente firme esa sentencia. Me parece aberrante que un Estado apele contra una convención de derechos humanos, porque digo, vos podés cometer un error, pero una vez que hay un fallo favorable, fundado en la Constitución Nacional y en la Convención, no se pueden estar apelando esas sentencias. Pero bueno, 8 años llegaron a la Corte y hubo un compromiso de la ciudad de construir escuelas. Exactamente. ¿Qué se cumplió de lo comprometido? Al día de hoy, hace un año que firmamos el acuerdo donde, bueno, el gobierno finalmente se vino a hacer la accesibilidad. Hay 500, un poco más de 500 escuelas públicas con accesibilidad básica. ¿Qué nos referimos con accesibilidad básica? Que tengan un ingreso accesible, un baño adaptado, un aula por lo menos en la planta baja y la señalética correspondiente en cada una de las... Ni siquiera hablamos de accesibilidad total, María José. De accesibilidad básica es lo que pudimos lograr hasta este momento. Y hay 250 escuelas con accesibilidad total. De a poco, gradualmente... Las nuevas. No, son edificios que se han adaptado hacia una accesibilidad total. O sea, repasando, ¿cuántas escuelas hay en total? ¿Cuántas están adaptadas integralmente? ¿Cuántas básica y cuántas faltan? En lo que es escuelas de educación pública hay 740 escuelas aproximadamente, 500 tienen accesibilidad básica, 240 tienen accesibilidad total. El problema más grave que estamos encontrando en este momento a la hora de ejecutar esta sentencia es con las escuelas privadas. Es terrible la falta de compromiso, la falta de voluntad que notamos y observamos en las escuelas de gestión privada en este momento. Estamos reclamando, denunciando esto en el expediente y estamos exigiendo que se haga la accesibilidad. Hay muchísimas escuelas privadas que hay chicos con discapacidad motora y no tienen ni siquiera esas condiciones mínimas de accesibilidad. Acá es importante recordar que está el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, el INADI, 0800-999-2345, porque efectivamente, tal como lo señala la Convención, la responsabilidad en hacer accesible, en hacer inclusivas a las escuelas u otros ámbitos, es social y es institucional. Entonces, ahí hay una corresponsabilidad de una escuela privada aceptada y legalizada por el Estado y del propio Estado, que también tiene la obligación de acompañar a la escuela para hacer el cambio. Además, porque hay resortes. En CONADIS existen algunos recursos para colaborar en la accesibilidad cuando una institución, cuando una organización de bien público necesita hacer una rampa, hacer un ascensor. Entonces, lo que no puede haber es la excusa o el pretexto de no hacerlo. Si hay decisión institucional, se buscan los resortes, los mecanismos para lograr resolver el problema. El problema no está en la persona, sino que el problema está en la institución que no puede producir los ajustes razonables que hacen falta. Bueno, ¿qué le pedimos al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para lograr accesibilidad? Un minutito cada uno. Lo que nosotros le pedimos fundamentalmente es que confíe en los que saben, que somos las personas con discapacidad o los dedicados exclusivamente a ese tema, y fundamentalmente que genere un diálogo permanente entre la sociedad civil y todos los funcionarios, sin excepción, todos los funcionarios del gobierno de la ciudad, para poder empezar a generar todas las políticas, los programas y los proyectos que sean necesarios para hacer de Buenos Aires una ciudad accesible. Mariano. Creo que cumpla algunas leyes, ¿no? La de las paradas de colectivos, por ejemplo, accesibles, está ahí, con mucha demora, la de los semáforos para ciegos fue vetada. Me parece que hay que cumplir algunas leyes que están, que la legislatura con voluntad política sacó.
en la que la sociedad civil participó y participa. Esa voz hay que escucharla más y en función de eso hacer una ciudad más inclusiva. Creo que hay avances, como vos decías, hay obras que valoramos mucho y que muchas veces se construyen desde accesibilidad, otras no. Bueno, mejorar un poco eso en el diseño de la política pública y de cada funcionario. Fernanda. Sí, coincido un poco con esto de realizar políticas públicas serias, ¿no? Y planificadas y con conciencia. Muchas veces notamos que quizás construyen una rampa, pero querés cruzar y en la vereda de enfrente no hay. Y esto lo que está señalando es que no hay una política pública adecuada, seria en materia de accesibilidad. Por lo menos empezar armando itinerarios peatonales en las principales avenidas, lugares de educación, escuelas, que permita una movilidad segura para que sea una ciudad más accesible. Bueno, muchas gracias. Y como les decimos todas las semanas, queremos de Buenos Aires una ciudad segura y una ciudad inclusiva. Y creo que en el tema de hoy se unen las dos cosas, porque no hay seguridad si no hay seguridad para las personas que están transitando nuestra ciudad en riesgo. Así que desde aquí vamos a atender estos puentes de diálogo con Copidis, con el subsecretario Dietrich de Transporte, con la gente de Metrovías, que ya tenemos un intercambio y una cita para hacer un relevamiento con las propias personas con discapacidad, de las distintas discapacidades. Así que nos despedimos hasta la semana que viene. Quedan planteados los temas, quedan planteados los compromisos y queda planteado también cómo proponer para seguir haciendo de Buenos Aires una ciudad mejor para todos y todas. Chau, hasta la semana que viene.